que estamos acá con Mística, queremos primero que te presentes con tu nombre real, de dónde eres y a qué te estás dedicando actualmente, para que conozcamos. Ok, bueno, mi nombre es Miriam Vázquez, más conocida como Mística. Soy cantante profesional hace más de 20 años y bueno, he trabajado siempre en el ambiente secular y llevo ya 9 años desde que me convertí y sirvo al Señor. Muchos de acá son de Santiago y por lo tanto te ubican más. Para los que somos más de regiones, en mi caso, te conocí en el docu-reality Los Méndez. Fue ahí donde te vi, aparte de Mama Sobra anteriormente, pero fue ahí donde te conocí un poco, diste un poco tu testimonio. Breve por el tema de la edición que se produce en televisión. Me gustaría, en esas apariciones que tú hiciste, mencionaste que recorriste muchos lugares, gastaste mucho dinero por curar una enfermedad que en ese entonces tú tenías. Y justo se produce justo cuando tú estabas en el boom con Mama Soul, la gira, los conciertos, todo. Oportunidad en ese entonces donde Dios actúa en tu vida. Me gustaría que nos contaras de qué se trata esta enfermedad, cuándo se produce, cómo se produjo la sanación y qué sensaciones invadieron en ti después de que los síntomas ya desaparecieron. Primero que todo, yo les pido mucha atención porque para mí el estar acá también es cumplir un poco la promesa que yo le hice un día al Señor. Así que para mí es muy importante. Espero también de que sea realmente de bendición. Cuando Dios hace algo, bendice a los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. O sea, el trabajo del Señor que no para, que a veces no nos damos cuenta. Así que les pido harta atención, ¿ya? Bueno, yo estando con Mama Soul, llevaba mi carrera ya hacía bastante tiempo en el ambiente secular. Habíamos tenido la oportunidad de ser bien conocidas, ya que en ese entonces, hace 10 años atrás, no existía lo que hoy en día vemos, las redes sociales, el YouTube. Y a pesar de eso teníamos videos en MTV, tuvimos competencias en el MTV Music Award, donde competíamos con Destiny Child, el estilo de Beyoncé de esa época, hace 10 años atrás. Fuimos nominados al Grammy Latino, viajamos a competir a Los Ángeles, California, con bandas del calibre, bueno, de hecho nos ganó Sin Bandera, que eran conocidos pero por todo el mundo y tenían posicionado todo México. Y en esta gira en la que yo estaba, empecé a manifestar problemas de salud. Estando yo allá en Los Ángeles, empecé a tener el síndrome vertiginoso. Cuando volvimos acá a Chile, fui a la medicina tradicional, alópata, y empezaron a hacerme estudios, que tenía mareos, que tenía... Para graficarles, yo miraba, así como lo ve usted, y de repente veía amarillo, y de repente veía rojo, y de ahí veía negro y me iba al suelo. Y salía de mi casa para ir a trabajar, y el horizonte que tenemos nosotros, que está todo ajustado tan perfectamente por el Señor, a mí me comenzaba a girar para un lado o para el otro, igual como que estuviera dentro de una tómbola. Y eso me gatillaba en crisis de pánico, caía al suelo, me afirmaba, porque te vienen las náuseas, los mareos y todo. Y no sabía qué me pasaba. Me empezaron a investigar el oído medio. Me hicieron un examen horrible que se llama del octavo par, que le meten unas sondas por los oídos con agua caliente y con agua fría. Es terrible, terrible el examen. Para probar los vértigos que podamos tener, ¿cierto?, en nuestros ojos. Estando yo en eso, el primer diagnóstico era que tenía una obstrucción cerebral. Me hicieron mapeos cerebrales, resonancia magnética, lo cual arrojó la primera vez que yo tenía un quiste en la cabeza. Estando yo, mi cuerpo colapsaba, empezaba a saltar como con ataque epiléptico y no podía comer, no podía sostener el agua, empecé a tener pérdida rápida de peso y ese fue el primer diagnóstico. Yo estando en esto, empiezo a indagar en otras medicinas, en otros doctores, y luego me dijeron que era un tumor. Después del tumor me dijeron que tenía cáncer.
Ese cáncer estaba en la glándula lipófise, en la silla turca del cerebro. Entonces yo no coordinaba, no podía, hablaba y tartamudeaba a veces, no coordinaba, o sea, todo lo que tiene que ver con el cerebro, que en realidad es todo el cuerpo, me afectaba, de una u otra manera me afectaba. No podía hacer la dilución de los alimentos, sentía que todo me quedaba acá, se me apretaba la tráquea. No podía beber agua porque era igual que tomar natre o hiel. Entonces me dicen un 12 de diciembre del año 2003 que me voy a morir, que no hay nada que hacer porque las opciones que habían eran un porcentaje muy bajo, que era muy poco explorado en esa parte del cerebro, que tenía riesgo de que si me abrían la cabeza podía quedar en estado vegetal o morir en la misma operación. Ya tenía comprometido todo en mi cuerpo, tenía mucha arritmia cardíaca, pasaban cosas en mi estómago, entonces era de un riesgo muy alto. A todo esto, yo todas estas cosas las experimenté sola. Yo no tenía corazón para llegar a la casa y decirle a mi mamá que su hija mayor se iba a morir. Tenía alrededor de 20 y tantos años, entonces no sabía cómo abordarlo. Entonces yo solamente lloraba. Quise ir un día escondida a una iglesia evangélica pentecostal que estaba cerca de mi casa. Y bueno, yo tenía tanta pena y tenía una angustia tan grande porque sabía que me iba a morir y ya había probado y he tenido los mejores neurocirujanos de acá, de la clínica Las Condes, de la clínica alemana, que eran especialistas. Y yo no quería tampoco tener más contacto con remedios, me daban mucha droga para mantenerme cada día, para doparme en realidad. Hice medicina alternativa, yo ya no podía subirme a un avión, venía un médico de hecho israelita que me atendía, que es uno de los mejores iriólogos a nivel mundial, que me suministraba una cantidad de píldoras y de hierbas y de cosas las cuales tenía que consumir así muchas veces en el día, pero mi estado era peor. Cuando yo fui a esta iglesia me gané en la última silla y lo único que hacía era llorar, tenía tanta pena y estaba tan angustiada y mi corazón estaba destrozado, no hallaba qué hacer. La cosa es que lo único que yo quería en ese momento era que en esa reunión preguntaran quién quería que oraran por él, o por enfermedad o por alguna petición. Yo sabía que en algún momento de la reunión eso se daba. Y cuando invitan, bueno, a todo esto a mí nadie me miró, nadie me saludó. Me imagino que era quizás muy rara o muy extrovertida para ellos por la forma en la que me he visto, que usaba lo grande o que me pinto, porque era una iglesia bastante tradicional. Yo veía a todas las hermanas con faldita, con pelito largo, no vi en ningún momento ningún aro, ninguna pintura, entonces fue raro. Pasé y yo no sabía si había que estar de pie o arrodillarse, no sabía exactamente cuál era el procedimiento, pero yo tenía tanta angustia en mi corazón que lo único que sentía era que yo tenía que postrarme. Entonces yo pasé así como a esto, como a un púlpito adelante, y me arrodillo ahí esperando que sea mi turno porque otras personas pasaron. Y viene el hermano, me acuerdo, del costado, me dice: párese de ahí, ¿qué está haciendo? Salga de ahí, si así no es la cosa. Y yo tenía tanta pena y tanto dolor que en ese momento ni siquiera alcancé como a coordinar o no que él pusiera sus manos encima. De hecho, él puso su mano y lloró por mí después de esa retaj que me pegó. Y yo dije, no sentí nada, sino un hielo, un frío. Dije: Dios, no te encontré en tu casa, no encontré amor, no encontré misericordia. Porque en ese minuto, cuando todas las cosas se ven adversas y cuando todo el mundo te dice que no, tú lo único que quieres es que realmente Dios exista y que Dios, que tiene ese poder, te pueda decir que sí, y que la gente que supuestamente tiene a Dios en el corazón te pueda dar una mano. A veces uno no quiere que le digan: oye, bíblicamente esto es así, sino que a través de la obra, de una mano, de un abrazo, de una caricia, de una palabra de aliento, de un yo te ayudo, de un estás bien, de una preocupación, de una consideración en ese minuto. Y yo estando en eso, bueno, dije: ya, me voy y no vengo nunca más a tu casa. Me fui tal cual había entrado, sin ni siquiera mirar a los hermanos, y comencé a buscar en todos los lugares donde me decían: mira, aquí sanan, allá iba yo. Fui a brujas, fui a chamanes en México, fui a Cerro Ñelol en Temuco para que las machis me hicieran su criatura y ceremonias del fuego.
brujas blancas, brujas negras, magia, no sé, de tantas cosas. Entonces ya mi estado ya no estaba enferma, solamente estaba atormentada. Ya mi estado al final fue peor. Se escuchaba voces, me pensé que me estaba volviendo loca, fuera de los demás síntomas. Yo estando en cama, estando postrada, ya no pudiendo resistirle el agua, comienzo como a tratar de hacerle entender a mi mamá lo que yo estaba viviendo, porque ella no entendía. Me decía, pero ¿cómo no te van a decir nada en el hospital? Y de hecho yo vivía sola y ella se fue a vivir a mi casa para cuidarme a mí, y yo no encontraba la forma de hablarle. Y vinieron un día 3 jóvenes a verme, que yo conocía porque yo hago clases de música, soy como de profesión vocal coach, soy entrenadora vocal y aparte hago talleres de hip hop y voy haciendo talleres a lo largo, he tenido la oportunidad de hacerlo a lo largo de todo Chile. La cosa es que yo conocí a estos 3 jóvenes que eran drogadictos, que la última vez que lo había visto, de hecho en ese momento había sido apuñalado en la UCI en el hospital, que lo fui a ver, que yo incluso a veces le tenía miedo, tan grande, y lo encontraba tan violento y de una mirada tan dura, y lo veía en cosas malas y en droga. Pero cuando llegaban a mi casa, estos jóvenes yo no los vi ni con la Biblia en la mano, ni vestidos de eterno, sino como raperos. Y me dijeron, el Señor Jesús dijo que viniéramos a visitarte. Y yo, ¿what? Y dije, pero ¿cómo él va a tener tiempo para mí si después de que yo he pasado y he padecido esta enfermedad y después de haber tenido grandes premios y grandes nominaciones, nadie más me llamó, mi teléfono paró de sonar? Y en eso entonces, estando ahí, esto, por favor, que le entre por aquí, chiquillos y señores, y que no le salga por acá. Me hizo la pregunta del millón. ¿Usted sabe cuál es la pregunta del millón de los cristianos? Yo se lo voy a decir y espero que jamás se les borre de su memoria. ¿Quieres que oremos por ti? ¿Saben? Que esto es como los vendedores. ¿Por qué? Te pueden decir 100 veces que no, no es mi momento, no es mi don, yo no estoy ahí. Pero en algún momento alguien va a tener una necesidad como la que yo tenía y te va a decir que sí. Y Dios va a entrar a transformar una vida como transformó la mía. Yo estando en eso dije, bueno, ¿qué le hace el agua al pescado? Dije, ya he probado todo, me gasté todo lo que había ganado trabajando, tengo grandes amigos que tienen muchísimo dinero en este país y que me han costeado las cosas más carísimas para que yo pudiera tener un buen tratamiento. Estando en esto, ellos comienzan a orar, estos 3 jóvenes, y empiezo a sentir un fuego y miro entre los ojos cerrados y había una bola de fuego arriba del techo de mi pieza y esto comenzaba a girar pero yo no sentía miedo, sino que estaba como expectante, sentía como que algo venía acercándose a mí. Cuando eso empieza a fluir, siento que ese fuego me entra por la mollera de la cabeza y me recorre todo el cuerpo hasta la punta de los pies y empiezo a sentir calofrío y ese fuego que me recorre una y otra vez, yo me pongo a llorar y empiezo a sentir algo distinto que empieza a fluir, como que algo pasa dentro. Yo no sé cómo explicarlo, a lo mejor ustedes que constantemente sentimos la presencia de Dios ahora lo entendemos que es la presencia de Dios. Yo siento eso y para mí era algo tan sobrenatural, pero no paro ahí. Cuando yo entre el llanto intento ver a mis compañeros que estaban ahí, veo a otra persona ahí en ese lugar. Y cuando yo veo del alma, de mi interior, de lo más profundo de mi ser, salen palabras. Digo, Señor, le digo, si eres tú, de verdad, si eres tú, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Una y otra vez, ten misericordia de mí. Todos me han dicho que no. Por favor, dime tú esta vez que sí. Yo te lo pido, por favor. Te prometo que vaya donde vaya. Si tú haces esto conmigo, yo no me voy a avergonzar de ti. Yo esté donde esté voy a dar testimonio de lo que tú hiciste conmigo. Sea un presidente, sea un borrachito en la calle, yo lo voy a hacer. Ten misericordia de mí. Yo esa noche sentí algo especial, sentí ese fuego recorriéndome y después de llevar semanas sin dormir, yo había podido dormir esa noche. Entonces en la mañana yo había sido coreógrafa de un instituto mucho tiempo, había bailado muchos años. Entonces yo salí bailando al patio, corriendo, haciendo la voltereta, la posición invertida, una araña para allá, otra araña para acá, y toda mi familia corriendo atrás de mí. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Y yo así sentía el olor de las plantas, de las flores, veía el sol, sentí que había estado ebria mucho tiempo y que ahora estaba sobria, y sentí
mamá, yo sentí que algo pasó, yo quiero saber dónde está esto. Fui a buscar a estos jóvenes, con la sorpresa que no era una iglesia. Ellos se juntaban en una casa muy humilde en una población de Santa Julia, donde se juntaba la mayoría ancianos y tenía muy poquitos jóvenes, han sido como 5 jóvenes nomás. Y ellos, con todo el cariño que me recibieron, con todo el amor de su corazón, la misericordia, a pesar de ser tan humilde y de no tener quizás nada en esa casa, rebosaban de amor y rebosaban de presencia y de buenos deseos para la necesidad de otros. Yo entré ahí y ellos comenzaron otra vez a orar por mí. Yo todavía no dejaba el tratamiento que me estaban dando. Cuando pasa esto, viene esta situación y automáticamente cuando ellos oran, ahí tuve otra experiencia más con Dios. Ahí vi una mano, mis ojos espirituales fueron abiertos y veo una mano que entra a la casa y esa mano gigante se mete en mi corazón y me saca algo de acá y yo lo veo que se va. Y yo antes decía, oye, a todos les pagan estos hermanos que cuando lo ungen se caen, están todos coludidos, están todos pagados. Yo pensaba en mi ignorancia, cuando de repente siento que sale la mano de eso y yo prácticamente flotando. Yo puedo dar testimonio de que yo no sentí ni dolor, ni caída, ni golpe, no sé cómo caí, no sé, yo sentía que era una nube, que yo iba así tan tranquila. Algo tibio que yo lo único que decía, no quiero que se acabe, no quiero que se acabe, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, no quiero que se termine, por nada del mundo que se termine. Y estando en esa sensación, yo ese día renuncié a los remedios y todos me decían, pero ¿cómo voy a dejar el tratamiento? No importa, Dios, yo sé que Dios me sanó, yo sé que Dios hizo algo. Y venían crisis, que ya ni siquiera eran crisis por la enfermedad que yo tenía, sino que eran crisis por la droga que a mí me suministraban. Entonces cuando me venía el horario de la pastilla yo empezaba con convulsiones a saltar y se me engrifaba todo el cuerpo y después se me enrollaba todo y terminaba con un brazo por acá, casi estrangulándome. Y yo me aferraba y decía, Señor, si yo antes fui desobediente en el mundo, ahora voy a ser desobediente para seguirte a ti. Yo sé que tú me sanaste, yo sé que tú me sanaste, yo sé que tú me sanaste. Le repetía una y otra vez. Estuve a 2 semanas así. Y a esas 2 semanas yo no tenía ningún síntoma de la enfermedad.